En el vídeo de hoy os voy a hablar de la filosofía de las discotecas, de las fiestas o de las raves, aunque el término seguramente más correcto para hablar de este tema sería fenomenología de las raves o filosofía de las raves. Y es que el otro día fui a ver a mi discjockey favorito y era la primera vez que iba a una discoteca. Y es que allí mismo comprendí el sentido que tenía irse a este tipo de evento, ¿no? En el que hay tanta gente, en el que hay tantas drogas y en el que hay tanto ruido y tantas luces parpadeantes. Así que, dentro intro. Como ya he dicho en la introducción, en este vídeo voy a hacer una fenomenología de las raves. Para eso hay que saber qué es la fenomenología. La fenomenología es ese campo de la filosofía que da cuenta o que se trata de describir los fenómenos. ¿Y qué es un fenómeno? Los fenómenos son las cosas tal y como se nos aparecen. Un ejemplo que podría utilizar es esta misma lata. Esta misma lata se me presenta a mí como un fenómeno, ¿no? Una lata, una unidad de lata se me da porque yo la puedo reconocer como unidad, entonces una unidad de lata. Luego yo, si probara, ¿no?, esta lata, podría dar cuenta de la sensación del líquido pasando por mi boca y luego, después, del efecto que tienen este tipo de bebidas, en este caso es una bebida energética, sobre mi cuerpo, como esa activación del cuerpo, este subidón de azúcar que te da en este caso una bebida energética. Explicado qué es la fenomenología, nos queda hacer una descripción de lo que es la discoteca para saber los aspectos determinantes de esta fenomenología. En primer lugar, la discoteca es un lugar oscuro, no se puede reconocer. Las personas se ven como entidades confusas. Se puede reconocer su silueta, pero es difícil ver los detalles de estas personas. Además, esta oscuridad se contrasta con unas luces muy constantes, unas luces muy parpadeantes, muy fuertes, pero que no iluminan generalmente, sino que iluminan a zonas muy particulares. De tal forma, contrasta mucho la oscuridad general en la discoteca con este tipo de luces y no permite, o al menos atenúa la visión, pero no la inhibe completamente. Y esto va a ser muy importante. El segundo aspecto determinante de la discoteca es la música, porque ya inhibido el sentido de la vista con la oscuridad de la discoteca, nos queda la inhibición de la música, que está a toda pastilla en una discoteca. Y además en las raves generalmente se pincha electrónica. ¿Y qué género es el que los que generalmente se tocan en las raves o se pinchan en las raves? Pues generalmente es el techno, el house, el trance, el drum and bass. Todos estos tipos de género generalmente se caracterizan sobre todo por tener un ritmo muy repetitivo. Los ritmos suelen ser estar a 4x4, generalmente además hay un kick constante todo el rato. Este kick además es acompañado de un bajo no en el sentido del instrumento del bajo, sino un bajo en el sentido de sintetizadores de frecuencias bajas o timbres de frecuencias bajas que van a acompañar a este ritmo de negras y van a ser generalmente simples, van a atender a cierta repetición a la vez de los elementos. Los elementos no suelen ser melodías bastante largas, bastante distintas, que van explorando muchos sonidos, sino muchos tonos y muchas notas, sino que suelen ser más bien tampoco riffs, pero suelen ser arpegios, suelen tener este tipo de composiciones envolventes y repetitivas. Y además los timbres intentan muchas veces encontrar una estética alien, una estética artificial, de artificio, de algo extraterrestre, algo muy artificial. Y esta música
como antes he dicho, está en las discotecas puesta a un volumen muy grande, y aún más cuanto más cerca estés del pinchadiscos en la discoteca en cuestión, que es donde suelen estar los altavoces. Y luego el tercer aspecto, que también es fundamental para esta descripción de la discoteca, es la cuestión de las drogas, sobre todo del éxtasis, que es es la droga que se suele consumir en este tipo de fiestas, de las raves. El éxtasis tiene efectos en el cerebro y sobre todo afecta a la segregación del cerebro de dopamina y serotonina. Y, y estas drogas lo que logran es, primero, afecta la percepción del tiempo, lo hace todo más intenso, y además de que lo hace todo más intenso, da una sensación de agrado constante por esto de la serotonina y tal. Y hace vivir más intensamente la música. Es también muy importante tener en cuenta esto de las drogas, ¿no? Que además entras en la discoteca y es muy normal que haya alguien buscando o que alguien te ofrezca. Ahora ya vamos a empezar con lo que nos interesa, que es qué es lo que nos pasa en las discotecas. Yo, cuando estuve en la discoteca, lo que me di cuenta es que en la discoteca se amplían y se fomenta de alguna manera el sentimiento cuantitativo de la realidad. ¿Y esto a qué se debe, no? Como hemos dicho antes, un factor determinante de la discoteca es la falta de visión, la oscuridad de la sala. Y es que esta oscuridad hace confuso el reconocer a las personas. Entonces las personas ya no se muestran por sus rasgos más importantes, sino que en esta oscuridad y en este parpadeo podemos reconocer sus siluetas generalmente, pero es difícil que podamos reconocer otros aspectos más cuantitativos de ellos, como podría ser pues su forma de cara a lo mejor sí, pero aspectos más detallados, ¿no? El rostro como lo tiene, sus expresiones faciales. Al final, esta falta de visión hace que reconozcamos las personas como unidades de persona, pero sin características como el pelo que tienen, el color del pelo que tienen, o las cosas que lleven, o qué camiseta lleva, este tipo de cosas nos empiezan a dar igual. Luego, cuando estás dentro de la pista, además, este sentimiento, esta pérdida de visión, esta desinhibición de la visión, tenemos una transformación también en lo que respecta a nuestro sentido del oído. El aspecto cualitativo de la realidad, sobre todo, se ve en lo visual, porque lo visual al final vemos si el color de las cosas, muchas veces también su entidad, con las que podemos hacer descripciones cualitativas, pero el aspecto musical va a ser determinante. Normalmente el pensamiento se mueve por el sonido. Nosotros cuando pensamos, generalmente pensamos discursos, pensamos palabras. Y como pensamos palabras, en un ambiente de discoteca lo vemos inhibido. La música de la discoteca es una música repetitiva, es la música de las raves, es el techno que está todo el rato dando chunda chunda, y al final tenemos el oído metido todo en el techno. Y el techno también de alguna manera se hace dueña de nuestros pensamientos. Porque al final, si el oído nos está diciendo algo y el pensamiento nos está diciendo otra cosa, hay que preferir entre los dos. Y en ese sentido, la música estando tan alta es muy difícil que la podamos obviar y estar metidos en nuestra mente. Así, de alguna manera, esta música nos impide pensar y nos impide tener rasgos y pensar en los rasgos de la realidad y pensar en argumentos y pensar en qué narices estamos haciendo ahí. Al final nos estamos entrometiendo, ¿no? Y nos estamos metiendo más en el ambiente de la rave. De hecho, el único pensamiento que es posible es un pensamiento simple. No nos vale un pensamiento complejo, porque precisamente el pensamiento y el discurso que está organizado en sonidos y en palabras que resuenan en nuestra cabeza se ve inhibido por la música a tanto volumen y tan repetitiva. Así, estos aspectos de la oscuridad de la discoteca y de la música a todo trapo hacen que nos inhiban los sentidos que van a ser determinantes para determinar el aspecto cualitativo de la realidad. Las cosas, en tanto cualidad, nos dejan de tener importancia. Y en ese sentido, la sensibilidad del tacto se acentúa. Y además, esta sensibilidad del tacto es muy importante. Es muy importante. Porque el tacto generalmente nos aporta información del espacio.
de las cosas. Yo pues cojo esta lata, la toco y tocándola generalmente obtengo información de unidad espacial o de dónde estoy. Si algo me afecta, yo noto el movimiento de la lata. Y asimismo, cuando estamos en la discoteca bailando y estamos bailando al ritmo de la discoteca, nosotros entramos en conflicto con el resto de personas que están bailando. La música, que es tan repetitiva, fomenta un baile constante. Además, suelen ser secuencias cortas, y entonces a lo que se repite la secuencia, uno repite su patrón de baile. Entonces, estando en la discoteca tanta gente, pues uno está dentro de la pista de baile y está bailando todo el rato, y entonces empieza a chocarse con la gente y se empieza a bailar, y entonces va haciendo su espacio. Y entonces, claro, cuando estamos chocando contra otras personas, ¿vale? Estas personas, como ya hemos dicho, al final acaban de dejar de ser personas como tal. Se dan solamente comunidad, porque estamos alejados de los sentidos cualitativos de las personas y las personas solo se dan como cantidad. Y esto quiere decir que en la discoteca el sentimiento de trance se caracteriza precisamente porque somos átomos. Somos átomos queriendo buscar un espacio y chocando con otros átomos que son otras personas. Y esto es lo que diría de la fenología de la discoteca. Cuando estamos en la discoteca somos átomos. Esto es lo que hace tan interesante la discoteca. Y es que también esto da mucho sentido a otra cuestión que engarza con todo este tema del atomismo de la discoteca, que es el sentimiento alien. La palabra alienígena viene, bueno, alien y alienígena vienen del latín, pero antes del griego. Alien significa otro. Alien es otro, ¿no? Viene del latín alius, que es otro, distinto, o del griego alos, que también tiene que ver con esto de la otredad, ¿no? Entonces, al final, lo que se busca con este tipo de texturas, con esta estética alien, es precisamente que nos alejemos de un sentimiento humano cualitativo centrado en el pensamiento o en la vida cotidiana, y nos alejemos de este sentimiento humano para volvernos algo totalmente distintos a nosotros. Dejamos de sentirnos personas y empezamos a sentirnos como átomos. Dejamos de ser humanos cualitativos y empezamos a ser un alien, un átomo, algo totalmente distinto. Y entonces lo que encontramos en la discoteca es una alienación de nosotros. Y esto justifica la estética alien que está en la música, y esto justifica un montón de cosas. Y nada, por hoy yo creo que ya he terminado con este vídeo. Un vídeo extraño seguramente, no sé si gustará tanto, porque no es tan intelectual, es más una experiencia mía que otra cosa. Pero bueno, si te ha gustado, pues ya lo sabes. Suscríbete, coméntame si no estás de acuerdo conmigo y a pensar.